evolución del río y sus consecuencias desde un enfoque espacio-temporal que comprenda las interacciones sociohistóricas entre la población y el río. Por ello, los conceptos del ciclo social y territorio social resultan adecuados para este trabajo. ¿Se escucha bien? Los jurados están lejos, ¿sí? Bueno, las hipótesis de trabajo que orientan la investigación son dos: la participación del oeste pampeano como un espacio marginal que responde a un imaginario heredado de la época territoriana, y la segunda hipótesis, la creación del ciclo social del Atuel, que responde a intereses económicos y al desconocimiento de la dinámica de la subcuenca. El objetivo general que haría la investigación, propone la investigación en realidad, es estudiar el ciclo social del agua en la subcuenca a través de los distintos conflictos histórico-ambientales. El área de estudio comprende la subcuenca del Atuel, que se une a la cuenca del río Desaguadero, de la vertiente atlántica, discurre dentro de lo que es la diagonal árida sudamericana. De allí también esta importancia, ¿no?, de características de fragilidad del espacio. Se origina en la cordillera de los Andes, es de carácter cuenca imbrifera fluvio-glaciar, fluvio-nival, perdón, y hasta mediados del siglo XX ingresaba a la Pampa, al oeste pampeano, a través de unos 5 brazos importantes que originaban un sistema conocido como Bañados del Atuel, un sistema de humedales muy importante que incluso se originaba ya a inicios de, digamos, el submendocino en esta zona. Con el impulso al oasis productivo en una zona media del río, en este área, donde se desarrolló la ciudad de la zona productiva de General Alvear y San Rafael, pero sobre todo General Alvear, y después la construcción del embalse el Ñihuil y el complejo hidroeléctrico asociado a los Ñihuiles, los caudales comenzaron a ser alterados, y de allí que el flujo de agua que llegaba al oeste se comenzó a disminuir. Aquí tenemos algunas imágenes para ubicar más o menos el paisaje, el contexto de lo que es la cuenca alta, el río ya saliendo de la cordillera, estas fotografías tomadas desde el puente de la Ruta 40 en Santa María de Malargüe. Acá estas 4 imágenes corresponden a la cuenca media, el embalse Valle Grande, en esta zona el río discurriendo después de dejar atrás el embalse por la zona del cañón del Atuel, siguiendo el recorrido, ¿no? Ingresa a la zona de Villa del Atuel y General Alvear. Y en esta otra imagen tenemos uno de los brazos del Atuel que se activa cuando en el sur de Mendoza se liberan, en la cuenca media de Mendoza se liberan caudales, y eso sucede esporádicamente. Estas fotografías están tomadas en orillas del arroyo de la Barda, en la localidad de Alcajón del Águila, a finales del verano de 2018, donde ese verano sí toman escorrentía el arroyo. Para abordar esta investigación se construyó un marco teórico asentado en 2 pilares. Uno es el de la geografía física crítica, que aúna, digamos, segmenta de la geografía física y de la geografía humana. Es un subcampo que se está desarrollando dentro de la geografía en las últimas décadas, en frente a digamos, el desarrollo en la generación de problemas de carácter híbrido que básicamente se manifiestan en la alteración de los sistemas biofísicos por la intervención humana. De allí que se construyen conceptos como ciclo social y territorio social, para, en este caso específico, avanzar sobre el estudio de lo que son problemas híbridos. Y el otro pilar es la ecología política, que también contribuye a la geografía física crítica, se enlaza sobre todo en el aporte del estudio de las relaciones de poder en torno a los recursos, a través, donde interactúan los distintos actores y donde generalmente se originan conflictos. Los conceptos instrumentales claves de esta investigación son ciclo hidrosocial y territorio hidrosocial. Ciclo hidrosocial hace referencia, a cómo la sociedad interviene en la circulación del agua. Ya, digamos, el agua no circula,
sea, nosotros tenemos la representación del ciclo hidrológico, ¿no? Pero en esa representación clásica, digamos, que se formula en 1933, no está incluida la sociedad, y la sociedad, a través de distintas actividades, por ejemplo, la industria, la minería, la deforestación y demás, influye en la circulación del agua, ¿no? Y también influye directamente a través de legislación, de políticas hídricas, de elaboración de imaginarios, e indirectamente, por ejemplo, a través del cambio climático, la intervención de los mercados financieros y el impacto de actividades transnacionales. Territorio y lo social hace referencia a los territorios que se construyen en torno al agua. El agua es estructurante en estos territorios, y acá se aúna también lo que es la cuenca hidrográfica, el espacio biofísico, con las prácticas humanas y las estructuras sociales creadas en este sentido. Los otros dos conceptos secundarios que se utilizan en la tesis son el extractivismo y conflictos sociohídricos. Extractivismo, básicamente considerándolo como el avance de actividades de alto impacto que extraen altos volúmenes de recursos naturales y que demandan, sobre todo, grandes cantidades de agua, como son la minería, los paquetes agrotécnicos, agrotecnológicos, y también la expansión de la frontera hidrocarburífera, con la incorporación de nuevos métodos como el fracking, que tienen un alto impacto en los territorios. Y a su vez, estos impactos generan resistencia por parte de las poblaciones asentadas en los mismos, que son los más visibles, se han hecho visibles sobre todo, que han tenido generado legislaciones, en muchos casos, en las últimas décadas. Se genera también un tipo de conflicto nuevo dentro de los conflictos sociales, los conflictos, la conflictividad socioambiental, y dentro de los conflictos socioambientales hay conflictos exclusivamente relacionados con el agua, como el caso de los conflictos sociales. Para desarrollar la investigación, se recurrió a una metodología mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. Se utilizó el método de la geografía histórica, Sanders y de Dartmouth, donde se trabaja un tema vertical en distintas periodizaciones, periodos que se lo va analizando. Esos periodos contienen, digamos, están definidos por transformaciones territoriales, hechos, procesos que impactan en ese tema vertical, que en este caso es el agua. Las fuentes con las que se trabajó son múltiples: fuentes escritas, cartografía histórica, trabajo de campo, obviamente, tanto en el norte colombiano como en sur de Mendoza, entrevistas a personas que son referentes de los actores intervinientes, y también datos cuantitativos asociados a caudales, precipitaciones, población y producción. Posteriormente se aplicó la organización, estudio y de estas fuentes, revisión de estas fuentes, perdón, el método de angulación de fuentes, que permitió evidenciar puntos ciegos que, si las fuentes son tratadas de forma individual, no se hacen evidentes. Esto nos dio 5 puntos ciegos, uno social y 4 geográficos. Dentro del social, la formación de una burguesía con peso político y económico en el sur de Mendoza a inicios del siglo XX, que va a ser clave. Después, la formación de un territorio social con continuidad histórica a través del ciclo hidrosocial, donde el conflicto por el actual creó una destrucción al interior del territorio y lo social. En las últimas décadas, sobre todo a inicios del siglo XXI, se observan cambios en la matriz productiva, en el sur mendocino, sobre todo en el agroácido productivo, y también se hace evidente la superposición de la subcuenca hídrica del Atuel asociada a las cuencas sedimentarias neuquinas, donde se encuentra la formación Vaca Muerta, que es la que contiene hidrocarburos no convencionales, y Cuyana. Y todo esto nos llevó a organizar, identificar y organizar 4 periodos que cubren la temporalidad de la tesis, de la investigación. El primer periodo se lo denomina periodo indígena, de 1790 a 1879. Cada uno de estos periodos el agua va a actuar como, digamos, organizadora del espacio, va a tener una función clave.
En el caso del periodo indígena, el agua va a ser clave como frontera. El agua como colonizadora para el periodo siguiente, 1879-1940, donde se desarrolla principalmente el oasis productivo del sur mendocino. El agua como energía, entre 1940 y 1987, donde se desarrollan grandes obras de ingeniería hídrica y sobre todo se desarrolla el complejo hidroeléctrico Los Ñubles en la cuenca media del Azuero. Y por último, en el periodo 1987 a 2018, en el contexto extractivista, donde el agua se disputa para algunos actores nuevos presentes en la subcuenca como recurso estratégico y para actores digamos, productivos y demás, asambleístas, como bien común. Esta periodización también se enmarca en lo que es, o sea, los procesos de organización del Estado Nacional y también los procesos de carácter internacional, ¿no? Que impactan dentro de la cosa. Los resultados se organizan en dos partes en esta exposición. En la parte que corresponde, que voy a empezar a exponer ahora, se presentan las tres primeras periodizaciones, y en la tercera parte lo que corresponde a la última. El primer periodo que tenemos es que se denomina periodo indígena, el cual se caracteriza, o sea, a través de la lectura de las fuentes, sobre todo producidas por cronistas, expedicionarios, militares y científicos que atravesaron la zona de la subcuenca del Azuero y el tramo inferior de la cuenca del Desaguadero, fines del siglo XVIII y siglo XIX, se expone la existencia, o sea, de los pueblos originarios que estaban asentados aquí, o sea, en el sur. En el sur de Mendoza teníamos los tehuenches y en lo que es La Pampa, los panqueles, que son parcialidades del pueblo mapuche, y estas fuentes, junto a la cartografía elaborada sobre todo en finales del siglo XIX, inicios del XX, muestran que el agua actuó como un articulador del territorio y también la existencia de hidrotopónimos, que dan cuenta de ello, ¿no? Algunos de esos hidrotopónimos todavía se mantienen hasta el día de hoy. Y aparte, se hace evidente también un sistema vial asociado al agua, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en la cartografía, por ejemplo, en el mapa catastral de Chaperuch, como caminos de indios. Y aparte, bueno, interacciones, o sea, entre los pueblos indígenas, hay una territorialidad muy marcada, y también interacciones con el pueblo criollo, digamos, los criollos. Paralelamente, el gobierno colonial tiene una necesidad de conocer más estos territorios, y allí que se encomiendan exploraciones y demás para conectar con el Océano Pacífico, y después, ya avanzado el siglo XIX, va a ser para proteger, o sea, las fronteras. Y ahí se encomiendan estas exploraciones y también se conoce el potencial de riqueza, los recursos y bienes comunes en este momento como riquezas potenciales, y ahí es cuando también se define y se comprueba a través de las fuentes la percepción de los ríos como fronteras físicas y también culturales. Físicas porque los ríos en estos momentos eran, digamos, cursos de agua que tenían mucho caudal. Y como fronteras culturales también porque separaban el territorio indígena del territorio criollo. Pensemos, por ejemplo, cuando se plantea la campaña al desierto, la campaña al desierto, que se planea expulsar a los pueblos indígenas al sur del Río Negro, o sea, como dice, ¿no? Acá tenemos en este mapa, que no se ve muy clarito, pero bueno, está en la tesis, que se observa, es un mapa hidrográfico confeccionado por Paz Sultán a finales del siglo XIX, en 1888, donde se ilustra, digamos, el entramado hídrico, lagunas, los ríos del oeste pampeano, el Atuel, el Salado, y el espacio que ocupaban las fronterías ranqueñas,
Esta otra selección de mapas analizados muestran el conocimiento progresivo en estos finales del siglo XVIII, bueno, un poco antes también, hasta fines del siglo XIX, de los 50 y el tramo final de la cuenca del Desaguadero, culminando con el mapa de la Escuadra, que, digamos, indica cómo discutían estas dos cuencas. Y así pasamos al siguiente periodo, donde el agua tiene un rol colonizador, o sea, una función clave como colonizadora, y aparte, este periodo está definido entre los años 1879 a 1940, 1879, el año que culmina lo que se denomina Pasar del Desierto, se integran territorios, y acá se empieza a marcar la primera diferencia jurisdiccional dentro de la subcuenca. Por un lado, Mendoza, constituida como una de las primeras 14 provincias, y con ya una organización gubernamental propia, constituida, una clase política y demás, y por otro lado, lo que es el territorio nacional de La Pampa, que se incorpora bajo, digamos, tutela directa del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional, que es el que designa a los gobernadores territoriales. Esta realidad se va a mantener en el territorio hasta 1951. Recordemos que en este periodo también tenemos procesos internacionales que van a impactar al interior del país. A grandes rasgos está dando el proceso, digamos, de expansión imperialista de potencias europeas. Argentina se incorpora en esa división internacional del trabajo como país exportador de materias primas, y eso va a hacer que hacia el interior del país la clase gobernante plantee la especialización de regiones, en el caso de Cuyo la agricultura y la fruticultura principalmente, y en el caso, o sea, de organizar el territorio, se van poniendo las tierras incorporadas recientemente a la venta, se crean colonias agrícolas a través de la Dirección de Tierras y Colonias, como en el caso de Pampeana, en esta zona, acá, llamado de Ríos, a orillas del arroyo de Tinajero, se crea la colonia agrícola Búcalo en 1909, que no prospera porque paralelamente al sur de Mendoza se está desarrollando el oasis productivo con la fundación de Colonia Alvear en 1901, Villa de la Tuel, y la expansión también de San Rafael. La construcción de los primeros canales, las primeras canalizaciones, que van a hacer que vaya disminuyendo algunos de los caudales de la Tuel. Uno de esos va a afectar al arroyo Las Fuentes. Y también en Mendoza, a finales de 1884, se sanciona la ley de aguas y después se crea el Departamento General de Irrigación, que es el que va a organizar, digamos, la distribución y el manejo del agua al interior de la provincia. A su vez, dentro de este oasis sur se va a crear una ley, se va constituyendo una ley bodeguera, que va a tener mucho peso político y peso también en el uso del agua, en el frente del uso del agua. Sobre todo, van a tener acceso, por ejemplo, con el tiempo, a lo que decimos en el caso de la familia Avisu, en Villa de la Tuel, que van a tener acceso, por ejemplo, a cargos dentro del Departamento General de Irrigación. Van a ser claves estas familias bodegueras en la introducción de tecnología para la agricultura y también de generar tecnología en el lugar, como el caso de los demás chips en la bodega Faraón en General Alvear, como también en traer técnicos o ingenieros especializados en la construcción de canales, como el caso de Bernardino Suel, que viene asociado con Avisu, y construye el primer canal matriz de la Tuel. Después de 20 años de trabajo, lo finaliza en 1904 y contribuye también, ahí ya ir elaborando un imaginario del agua, de los héroes del agua, o sea, aquellos que logran dominar las fuerzas hídricas para transformar un desierto en un parque. Y
Otros van a tener influencia, por ejemplo, como Isselin, Rodolfo Isselin, francés, propietario de la bodega La Abeja, en la llegada, o sea, ser intermediario para la llegada del ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico en 1903 a San Rafael. Paralelamente, en el caso del oeste pampeano, se está dando, digamos, la expansión ganadera, donde se hace un aprovechamiento de las tierras y del, digamos, oasis natural, formado en la zona de los bañados sobre todo, con ganadería extensiva, y también hay una importante producción ganada. Aquí podemos ver algunas de la parte de la cartografía que muestran cómo progresivamente se fueron parcelando la zona de General Alvear, el río Atuel y este es el Diamante y este es el Salado, y acá el oeste pampeano, donde se muestra en un sistema para 1922 la existencia de la colonia Butaló, o sea, el fracasado por este momento, pero también resalta la existencia de los brazos, ¿no?, que estaban en esta zona. Pasamos al otro periodo, de 1940 a 1987, donde el agua adquiere un rol como generadora de energía. Acá es necesario también hacer una aclaración. En el periodo anterior también el agua era vista como potencial, para dar los recursos potenciales en energía, almacenarla y demás, almacenarla a través de otras reguladoras, como embalses. Se fueron planeando a lo largo de la primera década del siglo XX, se fueron haciendo estudios hechos por ingenieros dentro de las 50 para construir una obra de estas características, sobre todo para filtrar agua para riego, y después se empezó a pensar para generar energía. Se había propuesto en la Cuenca Alta, en la zona de la Laguna de Soñado, y después también en la zona donde finalmente se desarrolló su complejo hidroeléctrico, en la zona de Buenos. En este periodo puntualmente es cuando se concretan, y en la investigación, o sea, se observan, analizando las fuentes y demás, que acá en este caso se aplicó el paradigma de la misión hidráulica o de la denominada ingeniería eólica, que básicamente consiste en la aplicación bajo interés estatal, dominio de interés estatal, iniciativa estatal de tecnología, generalmente de última generación en ese momento, y la aplicación de conocimientos científicos, ¿no?, para hacer un uso racional del agua y aprovechar para la generación de energía hidroeléctrica, la construcción de canales, diques, represas, fomento de fruticultura, agricultura, horticultura, y en el caso de Argentina también incentivar la producción industrial, porque yo sé que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hay una retracción de las importaciones, y bueno, digamos, también está desarrollando el estado de bienestar, se genera una suerte de mayor consumo y demás, hay cuestiones sociales y políticas asociadas a esto. Y aparte, el manejo también, el manejo de la, ¿cómo se llama?, del agua aseguraba también buen manejo, o sea, a intentar la buena capacidad del gobierno de ese momento para asegurar, digamos, condiciones de gobernabilidad y de progreso. Y es clave en este caso la función también de los ingenieros hidráulicos y civiles, aparte de conocimientos de geólogos y demás aplicados, porque son los que, digamos, hacen el nexo entre ciencia, tecnología y el recurso. También es clave dentro de la gestión hidráulica, en la estructura administrativa en torno al agua. En el caso de Mendoza ya la tenían, piensen en la década, bueno, fines del siglo XIX, 1884, y también tenía la constitución del Parlamento de Delegación. Y en el caso de a nivel nacional, en esta década de 1940, se organiza lo que es la Dirección General del Agua y de la Energía Eléctrica, ¿no? Y tenemos claro, o sea, la producción de agua y la producción de energía eléctrica.
Aquí podemos ver que finalmente se aprovecha el salto del Ñuble, que era una zona donde el río, digamos, descendía varios metros en poca distancia, digamos. Acá tenemos fotos anteriores de la década del 20, donde se puede ver una de las gargantas, y acá, bueno, ya está construido, ¿no? Se construye, empieza a construir más o menos en el 42, y en el 47 está finalizada la primera obra, el embalse, y en los años siguientes se terminan de construir las otras tres. Ahí Sol, Tierras Blancas, Valle Grande, que van a directamente interrumpir el flujo hídrico. Y así tenemos, pasamos un esquema de tensión, donde, recuerdan que yo les había dicho que la colonia Butaló fracasó en el caso del oeste pampeano, que estaba a orillas del arroyo de las Tinajeras. Bueno, así se van dando también otras situaciones que se manifiestan, acá tienen un fragmento de uno de los reclamos, de ganaderos afectados pampeanos, por los desvíos que se hacían bastante frecuentemente de cauces, indicamientos como este, que es más famoso, digamos, dentro de la bibliografía de las fuentes, el de la Conyugalde, bien al sur de Mendoza, que dificultaban, digamos, la escorrentía y fueron mermando la presencia de los bañados. Y se pasa directamente a una situación de conflicto donde ya el caudal se interrumpe hasta los inicios de la década de los 70, que vuelve de a poco a reactivarse, pero esporádicamente, no es un flujo, digamos, permanente. Y así podemos cerrar estos dos primeros periodos, viendo cómo se construye la desigualdad hídrica entre Mendoza y el territorio nacional de La Pampa, mediada por el Estado Nacional, donde se dan, o sea, para el caso de Mendoza, se identifica la construcción de un hidropoder en un contexto de auge de ideas del progreso de finales del siglo XIX, inicios del XX, que tienen una intervención directa en los 50, afectando, o sea, digamos, intervienen más elementos en lo que es el ciclo social y se afecta al territorio y lo social. Y acá, bueno, está también la gestión hidráulica, que todavía está presente este paradigma, o parte de este paradigma, dentro de la mentalidad de los actores como el Departamento General de Irrigación y, digamos, también el gobierno mendocino. Por el lado de La Pampa, en este periodo se produce la provincialización, en 1951, en 1947 ya está interrumpido el curso del río, entonces La Pampa Sucre ya se conforma como una provincia con un conflicto hidrosocial. El mismo va, lo que se lee a través de las fuentes, ¿no? Sobre todo las fuentes más recientes, va a crear, también va a servir para, en cierto sentido, construir la pampeanidad, la identidad en torno a Río Robado o el Acuel también es pampeano. Y la valoración del agua va a ser clave, sea como, digamos, para atribuir la justicia social y el derecho humano al agua, sobre todo en el último concepto, en los últimos años. En este periodo también se produce la judicialización del conflicto, las demandas pampeanas se van a presentar, llegando hasta 1978 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sanciona el primer, digamos, genera el primer veredicto en 1987, donde se reconoce la interprovincialidad del río, es lo más relevante, y aparte, bueno, que Mendoza, el sur de Mendoza debe regar aproximadamente 75.000 hectáreas y después liberar agua para La Pampa, pero es importante el tema de la interprovincialidad, porque aún hoy en los sectores duros de Mendoza se sigue sosteniendo que el río es provincial. Digamos, los resultados han sido no del todo positivos en este proceso de judicialización, porque no, el agua sigue fluyendo esporádicamente. La última presentación fue en 2017,
una audiencia donde también ante la Corte Suprema de Justicia, donde el fallo fue favorable para la demanda pampeana, pero se intimó desde la Corte hacia ambas provincias de acuerdo a favorar el estudio ecológico para activar el cambio inferior. El mismo, o sea, es de 3 metros cúbicos, pero todavía no se ha logrado completar. Y así pasamos a la última parte, donde tenemos el periodo último, el contexto extractivista, 1917-2018, donde la cuenca, la subcuenca, de la cual la ponemos en el contexto de el avance de políticas neoliberales que se vienen dando desde el final del siglo XX, hasta los 90 principalmente, y el desarrollo de esas políticas bajo el modelo neodesarrollista del siglo XXI, que han generado el avance de actividades de alto impacto, extractivistas, que demandan grandes cantidades de agua y suponen un alto riesgo de contaminación también, más allá de la tierra, el aire, del agua y desestructuración de las comunidades afectadas, los territorios. El agua en este contexto tiene un valor como recurso estratégico para lo que es minería, megaminería básicamente, y la expansión de la frontera hidrocarburífera con la aplicación del método de fracking, que ya se ha comenzado a dar dentro de la historia. Aparecen actores nuevos, como las empresas mixtas y las multinacionales, y también actores viejos, pero que están asociados, tienen intereses en común, porque potencian esas políticas extractivistas, como el gobierno nacional y el gobierno de Mendoza. Por otro lado, el agua también es valorada como bien común, sobre todo por los actores que están en el territorio y son los afectados directos, los regantes, las asambleas socioambientales, y se han organizado asambleas socioambientales, sobre todo en el sur de Mendoza, en la Galvea, es el núcleo donde comenzó a desarrollo de la provincia, la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, que se forma en 2006-2007, en ese momento en una zona de Anchorage, en una zona también dentro del área del Cerro Nevado, una empresa transnacional, canadiense, estaba haciendo estudios para la extracción de cobre, y esto movilizó a las poblaciones de esa zona, que básicamente se dedican a la producción de alimentos, porque, bueno, obviamente no iba a traer, ellos percibían que no iba a traer nada positivo, iba a significar en otro sentido la muerte para ellos, ¿no? Para este tipo de producción. Toda esta movilización que se acrecienta a nivel provincial permite la sanción de la Ley Provincial 7.722 en 2007, que se la considera guardiana del agua. O sea, esta ley prohíbe el uso de sustancias contaminantes, entre esas sustancias especialmente el cianuro, que son claves para el desarrollo de este tipo de megaminería y, digamos, es lo que tiene limitación la avance de esta actividad. Paralelamente, en el caso de La Pampa, hay una historia de desarrollo de las luchas por el reclamo del río, ya desde la década del 50, pero acá nos vamos a centrar en dos, o sea, en la FUCHAR, la Fundación Chavillobú, que se forma en 1984, la misma tiene digamos, ha presentado, incluso ha hecho notas ante la ONU y demás, en relación al río, y también se dedica a la difusión de lo que son los recursos hídricos pampeanos. Y también en 2012 se organizó la Asamblea por los Ríos Pampeanos, que fue una de las, digamos, intervinientes en la audiencia de 2017. Estas asambleas, en el caso pampeano, tienen una mirada acotada, digamos, al reclamo del río, no a las nuevas intervenciones que se están produciendo dentro de la subcuenca. Dentro de la subcuenca ya tenemos, como podemos ver acá, estos mapas, esta es la subcuenca. En estas
altas, cercanías de Malargüe, y acá tenemos un acercamiento. Este es el río Salado, para esta zona estaría más leña. Acá hay un área donde se viene extrayendo del hidrocarburo ya hace varias décadas, pero en 2018 se empezó a perforar en esta zona que se llama también Puerto Rojas. Se perforaron 5 pozos pilotos. Y también se había comenzado a hacer perforaciones en estos 2 pozos de esta zona. Este es uno de esos pozitos, donde se produjeron accidentes, incluso con material radioactivo, que quedó ahí en el lugar. Esta actividad es muy cuestionada a nivel internacional, sobre todo por las cantidades de miles de litros de agua que utiliza, los que se le agregan aditivos químicos. No hay una información, digamos, concreta de cuántos y qué cantidad, qué tipo de aditivos se les agregan, ¿no? Pero se sabe que son altamente contaminantes, porque ya hay manifestaciones de enfermedades, de alteraciones medioambientales, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo vienen aplicando ya hace varios años en algunos estados. Y en el caso de esta zona, la empresa que empezó a hacerlo es PETSA, Petrolera del Trébol, Sociedad Anónima, que tiene acciones de José Luis Manzano, del grupo Vila Manzano, y es subsidiaria de una multinacional suiza, que también se dedica a la minería, que es Mercuria. O sea, acá esto sería un ejemplo de empresas mixtas. También dentro de lo que es la cuenca Hábitat del Atuel, hay 2 proyectos latentes. Uno es Hierro Indio, que está a orillas del río Atuel. Hierro Indio es una antigua mina que ha sido estudiada y algo se trató de explotar en 30, 40, pero se la intentó reactivar. Ahora, el año pasado estaban también intentando ponerla en producción, pero está, recuerden, la ley 7722 que limita estas actividades, por lo que el gobierno está tratando de derogarla o de reformarla. Y esto ya no vamos fuera del periodo de estudio, pero ha generado grandes movilizaciones en Mendoza, sobre todo en el 2019. Y el otro proyecto es Cerro Amarillo, en la zona de Nacientes del Salado, en plena cordillera, una zona de glaciares, también de glaciares de escombros, una zona muy vulnerable, o sea, donde hay reservas de cobre, molibdeno y oro. Y esta mina viene siendo estudiada, procesada, desde la década del 70. La mayoría de las empresas son internacionales, las que tienen intereses ahí. La última es Meridian Resources, de origen canadiense. Así tenemos, bueno, que en el caso de Mendoza, del sur de Mendoza, las amplias actividades en torno a AMPA están, digamos, en alerta por el avance de este tipo de actividades en el sur mendocino, y cómo puede afectarlos a ellos, a sus producciones y demás, y también al agua. Y ellos reconocen el derecho que tiene la Pampa al río Atuel, sobre todo la gente de las asambleas, ¿no? O sea, apoyan el reclamo pampeano. En el caso pampeano, digamos, como dije antes, el reclamo está anclado en recuperar el agua del Atuel, pero sin estar, digamos, esto es lo que se ve en el análisis de las fuentes dentro del último periodo. Por ahí ahora algunos avances lentos se están dando diálogos, digamos, de forma horizontal entre asambleístas, pero no tienen, digamos, mayores conocimientos del desarrollo de estos proyectos extractivistas en la cuenca, en la subcuenca. Por último, o sea, también vale aclarar qué es lo que muestran las estadísticas, que es otro de las fuentes que se analizaron, o sea, en lo que es la población rural y urbana, digamos, del sur de Mendoza, el Oasis, y el oeste pampeano, 4 departamentos, 2 de Mendoza y 2 del oeste pampeano, muestra que en el caso de Mendoza hay un crecimiento
crecimiento sostenido de la población a lo largo del siglo XX, y en el caso pampeano hay, digamos, bastantes oscilaciones, ¿no? Nunca se ha terminado de recuperar el oeste pampeano de, digamos, superar más población más allá de los 3.000 habitantes. Los censos, como el censalgo, que se realiza en el Departamento General de Alvear, este interesó particularmente, del 2016 muestran las dificultades de producción que se están dando en General Alvear. Me interesa acá General Alvear precisamente porque es el que utiliza agua directamente del arroyo. San Rafael utiliza tanto principalmente del río Diamante y algo de agua. La falta de agua es una de las limitantes, sobre todo Mendoza, que desde el 2011 declaró lo que es la emergencia hídrica, digamos, ha limitado el riego, se ha implementado turnos de riego. Y aparte no reciben los productores, sobre todo los pequeños productores, no reciben digamos, apoyo económico para implementar sistemas de riego que tecnologicen el riego, o sea, por lo que es castración, son muy poquitos los que lo logran implementar, porque aparte no alcanzan a cubrir en lo que es con la producción estos, ¿cómo se llama? Esta tecnología, ¿no? Así que el riego sigue siendo básicamente posible. Eso también se hizo con entrevistas, con las salidas a campo, y sí, es lo que básicamente se utiliza. Después también se ve una disminución progresiva a lo largo del siglo XXI de las superficies plantadas con viñedo. Los viñedos, digamos, las bodegas ya son más bodegas boutiques. Las grandes bodegas desaparecieron o se transformaron. Por ejemplo, la bodega Faraón ahora es, digamos, un espacio turístico-cultural. La bodega Lisu se vendió a mediados del siglo XX y después ahora está en manos de capitales españoles que tienen plantaciones de olivo y algo de vid. Pero también se está desarrollando bastante lo que es la ganadería en la parte de secano, o sea, la parte más privada. Las personas entrevistadas, que también son asambleístas, son regantes, o sea, asumen que hay una intención política de afectar la producción del oasis y darle más, digamos, impulso a actividades como la agropecuaria e incluso está frenada por la ley de minería. En el caso del oeste pampeano, el departamento Chalío con cabecera en Santa Isabel, la producción más importante y abundante es la de ovino, la ganadería sigue siendo extensiva, y en el departamento Chicalcó, con, digamos, ¿cómo se llama? A lo largo del año, la producción más importante también es la caprina. Las propiedades, las unidades de producción en el oeste pampeano siguen siendo las más grandes, digamos, más abundantes, entre 2.500 a 5.000 hectáreas, y en el caso del sur de Mendoza, del oasis productivo, rondan 10 hectáreas. Bueno, para cerrar este periodo, vale tener presente que es necesario poner en perspectiva el conflicto sociohídrico y la realidad de la subcuenca en estos últimos 40 años, que está atravesada por otras lógicas extractivistas, digamos, en un entramado multiescalar, donde esas lógicas extractivistas son alimentadas por la demanda de recursos estratégicos, tanto minerales como hidrocarburos, también semillas, digamos, para el lado de la pampa húmeda, por también el avance de la implementación de tecnología de punta en estas actividades, que influyen definitivamente en las políticas económicas que se aplican también
al interior del país que están directamente orientadas por el lado de modelos extractivistas, ya sea neoliberal o neodesarrollistas, pero en paralelo, también en estos últimos 30 años, sobre todo, se ha desarrollado una legislación ambiental que, digamos, se transforma en una herramienta muy valiosa para la resistencia de las comunidades afectadas. Así llegamos a las conclusiones, donde en base a las dos hipótesis que se plantearon al principio, se comprueban. La primera hipótesis, se comprueba que el oeste pampeano profundizó su marginalidad, tanto por falta de recurso hídrico como de políticas provinciales que integren dinámicamente a la provincia. La siguiente hipótesis, la alteración del ciclo social de la tierra, responde a intereses económicos, el conocimiento de la dinámica de las cuencas, demuestra a lo largo del siglo XX, pero sobre todo se demuestra en el último periodo, donde con un conflicto sociohídrico existente se siguen alimentando, digamos, impulsando este tipo de actividades, tanto por el gobierno mendocino como por el gobierno nacional, ¿no? Y además se hace visible que, como decía anteriormente, la necesidad de considerar las políticas extractivistas que se trataron en los últimos años, que inciden directamente en el territorio social, las cuales desconocen fronteras y límites interprovinciales, la percepción de los territorios y los recursos se asientan en intereses estratégicos para estos nuevos factores, los cuales intentan asegurar por medio de la articulación con los estados. Y por último, también es necesario considerar que el conflicto por el río Atuel no es el mismo de hace 70 años, al extenderse en el tiempo, ha adquirido dinamismo, a la par que se complejizó y se complejiza en tanto en las soluciones ante nuevos procesos políticos, económicos y sociales que la ponen. La propuesta que se sugiere es la transformación de conflictos socioambientales como puente para el diálogo entre los afectados, porque a lo largo de la realización de la tesis quedó en evidencia que se han generado muchos desencuentros a lo largo de estos 70 años de conflicto, donde, digamos, las partes enfrentadas directamente que han llegado a instancias judiciales, los gobiernos de ambas provincias, digamos, han generado discursos también al interior de ambas provincias que, en cierta forma, enfrentan a los afectados y no generan espacios para diálogos alternativos que pueden generar, digamos, plataformas para una resolución o, digamos, dar herramientas operativas para enfrentar la realidad a la que se va, digamos, orientando las encuestas en este último tiempo, ¿no? En este sentido, o sea, es necesario por ahí que recuperar ese diálogo, porque si se recupera, o sea, si bien puede restablecer el caudal ecológico, hay una parte social y cultural dañada dentro del territorio social que bien debe, digamos, recuperarse. Y por ahí, ya fuera de lo que es el periodo de investigación, se ven algunos leves avances, o sea, de acercamientos entre afectados pampeanos y asambleístas mendocinos de Mendoza, que están empezando, digamos, a interiorizar a los pampeanos, en cierto sentido, sobre la realidad y la multiescalaridad en la que está inserta la historia, ¿no? Y bueno, eso es todo. A lo largo de esta investigación se fueron publicando avances en revistas, en actas de jornadas y también algunos libros, capítulos de libros. Y bueno, ahí eso es todo. Bueno, muy bien. Gracias, María Laura. Vamos a pasar ahora al coloquio de preguntas que responderá la tesista por parte del jurado. Subo un poquito el volumen para que se escuche. No tanto. No sé si el doctor Hugo Romero Aravena quiere iniciar con las preguntas. Luego continuaría la doctora Comerci. Finalizamos con la jurado local, la doctora Guerrero. Muchas gracias.
Buenas tardes, estoy muy contento de participar en esta clase de doctorado. En primer lugar, porque constituye una posibilidad de reencuentro y de conocimiento mutuo y de problemas geográficos que son demasiado comunes en nuestra práctica y que no siempre tenemos la posibilidad de dialogar y reconocerlos como comunalidades. En segundo lugar, porque constituye, como bien lo dijo el profesor al iniciar la presentación de este examen, constituye siempre una culminación importante, un punto significativo en la vida, desde luego, del postulante, del candidato, pero también en la institución que la cobija en este caso. No es una cuestión trivial participar de una defensa de una tesis de doctorado. El doctorado es, evidentemente, de un periodo de formación académica que transforma a las personas completamente, pero también los universaliza. El doctorado es un grado académico reconocido internacionalmente, por lo tanto también tiene implícitas ciertas obligaciones muy importantes que la geografía tiene que asumir. Por estas razones, entonces, lo primero que yo debiera decir es agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en este examen, la oportunidad de conocer a colegas, distinguidos colegas de esta Universidad del Sur, suerte de visitar nunca, pero que siempre uno mantiene la esperanza de que justamente estos diálogos, estos conocimientos y estas confianzas iniciales que se generan son las que realmente permiten transitar hacia redes, hacia acciones conjuntas y principalmente hacia investigaciones comparativas. Dicho esto, entonces, permitan algunas consideraciones y, por supuesto, ver la profundidad que yo desearía, porque no conozco nada de la región bajo estudio. Y seguramente lo mismo sucedería con ustedes si yo hiciera una presentación semejante, probablemente sobre el desierto de Atacama, ¿no? Es perfectamente posible que estas intervenciones denuncien nuestra criticable ignorancia sobre la geografía de nuestro territorio. Pues ustedes prefieren, como explicación posible, la incidencia que ha tenido el colonialismo intelectual en la geografía sobre nosotros, que nos ha impedido apreciar, analizar profundamente y obtener lecciones de nuestros propios territorios y de nuestra propia historia. Por lo tanto, aquí ya va un primer mensaje significativo. A mí me parece que la tesis de Laura, María Laura en realidad, constituye un ejercicio académico que tiene como propósito visibilizar un conflicto histórico, antiguo, muy significativo de la historia de la provincia de Cuyo y también de La Pampa, y que nos ilustra sobre las dificultades inmensas que está la gestión de nuestros territorios en todo el continente. Que ella nos plantea, dado con el agua, podríamos perfectamente aplicar su misma aproximación y obtener seguramente conclusiones bastante semejantes en el nordeste de Brasil, en Fortaleza, por ejemplo, o quizás en la provincia de La Guaira, en Colombia, o quizás, sin duda, en el norte de Chile y qué decir del sur de Perú. Por lo tanto, una primera cuestión que quizás sería muy interesante como proyección y perspectiva de esta investigación es que María Laura siga profundizando estas investigaciones y ojalá las dote de un significado general,
probablemente continentalizado, para poder ir apreciando que estos cambios históricos que ella analiza se encuentran también en el resto del continente y afectan regularmente tanto la concepción de nuestros territorios como principalmente, como ella lo ha resaltado en su exposición, el significado, propósito y naturaleza de uno de los recursos naturales más importantes, como es el caso del agua. Entonces, una primera cuestión importante es reconocer que María Laura se ha atrevido a incursionar en esta parte del continente. Digo en esta parte del continente porque los estudios hidrosociales o los ciclos hidrosociales, incluso cosmológicos hidrosociales, han sido mucho más avanzados en los países del norte del continente, particularmente en Colombia y Perú. A mí me parece que la influencia de la escuela holandesa, particularmente de Roger Bollens, que hoy día acaba de publicar un artículo en Geoforum, ha tenido un impacto muy importante en la consideración de estas dimensiones sociales, políticas, simbólicas del agua. En el cono sur es probable que esto todavía sea necesario y sea novedoso. Y por lo tanto, esta aproximación que ella ha realizado hacia aclarar parte de los ciclos hidrosociales y también la construcción de los territorios hidrosociales va constituyendo pasos muy significativos, que obviamente María Laura ha hecho lo posible por interpretarlo en diferentes momentos, eligiendo como método de aproximación la historia ambiental, la historia geopolítica, la ecología política histórica, vale decir, un número significativo de entradas al problema, que tienen sin embargo en común un puente, tender un puente entre lo que han sido las aproximaciones más tradicionales e inconvencionales con que la geografía ha enfrentado este tipo de cuestiones. Evidentemente, el haber seleccionado a la geografía física crítica, razón por la cual yo tuve el agrado de conocer a María Laura cuando visitó Chile, justamente buscando iniciar diálogos sobre el significado de esta perspectiva geográfica iniciada hace poco tiempo por Rebecca Laff, principalmente en los Estados Unidos, ¿no? Muy fundamentada en la escuela anglosajona, reinterpretada en algunas aproximaciones que ya comienzan a observarse en Brasil, por ejemplo a través de los aportes de Marcelo López de Sousa, y por supuesto con algunas tímidas aproximaciones en las cuales yo mismo he sido partícipe en el caso chileno. Esta idea de aproximarse a los problemas contemporáneos o de mayor relevancia en el continente desde una perspectiva dual, vale decir, observar los problemas geográficos tratando de vincular lo más posible a estas divisiones tradicionales que hemos seguido entre la geografía física y la geografía humana, obviamente constituye un desafío muy importante que Laura ha aceptado y que sin embargo sigue planteando importantes dificultades, tanto epistemológicas como metodológicas. Efectivamente, uno podría preguntarse, después de escuchar la exposición y leer el texto, ¿qué categorías de análisis, qué conceptos fundamentales está aportando la geografía física crítica a la comprensión de los problemas territoriales del agua? Porque efectivamente parece ser que esta geografía física crítica tiene que necesariamente generar y en muchos casos interpretar conceptos que
son necesarios como manifestación de esa hibridación de la cual nos habla la autora, pero que también resultan importantes para poder comprender algunas de las complejidades de los problemas que enfrentamos. Sin embargo, ¿qué aporta la geografía física realmente a esta discusión? Y más aún, ¿qué conceptos nuevos surgen de juntar los aportes de la geografía física con su reinterpretación a su vez de lo que es la naturaleza y particularmente de lo que es el agua, con la geografía humana y especialmente con las dimensiones geopolíticas, políticas o la ecología política, que también ocupa un lugar muy preponderante en estas visiones más contemporáneas? ¿Será acaso que los conceptos con los cuales hemos definido la hidrología geográfica, la ecología política del agua, la economía política del agua, o nuestros propios territorios, resultan insuficientes para comprender estos problemas? Y si es así, ¿cuáles son las propuestas que estaríamos en condiciones de realizar? Que por un lado permitieran comprender mejor estas situaciones tan críticas que enfrentamos, pero también que nos permitieran, y en ese sentido creo que también el aporte de María Laura es muy significativo, capturar las demandas sociales de conocimiento. Y en este sentido, es probable entonces que al abordar este tema desde el punto de vista de la geografía física crítica, con sus intentos de hibridación, con sus esfuerzos por entender principalmente dos cuestiones que parecen ser muy relevantes en toda la tesis. Primero, que los sectores sociales tienen percepciones, actuaciones, comprensiones e intereses muchas veces totalmente contrapuestos respecto a la gestión de este recurso tan vital para la sobrevivencia y para el desarrollo. Que esas luchas conceptuales o esas diferencias fundamentales se traducen en el campo político, se expresan en el ejercicio del poder, por lo tanto, en la hegemonía de ciertos sectores y, por supuesto, la marginación y exclusión de los sectores más vulnerables, que por lo general son mayoritarios. En otras palabras, abre una discusión muy importante sobre la justicia y la equidad territorial. En este caso entre dos provincias, pero al interior de ellas, entre actores que se han diferenciado en el tiempo y en el espacio, configurando en general campos de discusión y lucha y dificultades de entendimiento, que evidentemente se expresan en todos los periodos históricos que ella nos ha presentado. ¿Y que acaso la geografía ha sido capaz de interpretar estas diferencias tan marcadas entre las geografías o la geograficación que han realizado los diferentes actores, que probablemente superan en mucho, y ahí ya comienzan dificultades respecto a la comprensión de la geografía física crítica, superan en mucho los aspectos visibles y morfológicos del paisaje? Nosotros hemos aprendido, y probablemente podría complementarse el análisis en cada una de las épocas históricas que ella nos proporciona, con estas otras dimensiones simbólicas, incluso espirituales, que vinculan a la sociedad con el agua. En el caso nuestro, por ejemplo, y particularmente las zonas áridas y semiáridas, que presentan tanta semejanza con el caso que nos plantea María Laura. Las comunidades indígenas, por ejemplo, continúan luchando por la defensa de los territorios del agua, principalmente ante el avance de la mineración.
y de otras intervenciones que efectivamente amenazan no solo el territorio, sino que su propia sobrevivencia. Y en estos casos, definitivamente, el agua ya no es más un insumo económico en el proceso productivo, o no solamente lo es, sino que adquiere unas dimensiones políticas que ordenan a la sociedad, particularmente a las comunidades locales, que las territorializan, pero que principalmente conciben al agua, para muchas de nuestras comunidades indígenas, como sinónimo de vida. Consultado a los indígenas de los territorios más afectados hoy día por las extracciones minerales, para ellos el principal problema es que estas intervenciones constituyen una amenaza a la vida. Y efectivamente estamos hablando en ese caso de una comprensión del agua como un derecho humano. Y consecuentemente ya no se trata solamente de extracciones con significado económico, sino que por lo visto trascienden hacia dimensiones mucho más importantes, de las cuales necesariamente nuestros estados, nuestra sociedad y nuestros gobernantes tenían que hacerse cargo. Agréguenle ustedes a eso que en el caso chileno, la solución implantada por el capital transnacional y por la geopolítica internacional fue reconocer de una vez por todas que el agua era un mero insumo productivo y por lo tanto un objeto perfectamente transable en el mercado, sin intervención alguna del Estado ni tampoco de la sociedad. Y se creó el mercado de los derechos de agua, como ustedes lo saben, en 1981. Es interesante. La máxima expresión del neoliberalismo, traducido en un mercado libre en el cual se ofertan y se demandan los recursos hídricos como si fueran cualquier otro insumo o cualquier otra commodity. Es interesante ver este proceso casi 50 años después. La injusticia socioambiental que ha generado, la exclusión y la inequidad que se ha planteado, los que se han enriquecido con la especulación sobre los derechos de agua, los que han canalizado el agua para transformarlo en un recurso virtual, aferrado a todo tipo de intervenciones y productos nuevos para el mercado internacional. La fruta, por ejemplo. La palta, por ejemplo, que hoy día ocupa extensos territorios de los medios áridos de nuestro país y que son vendidos a altísimos precios en los mercados europeos. Una élite enriquecida, por un lado, a través de la crisis hídrica, y una mayor parte de la sociedad de los valles como la Ligua, Petorca, Concagua, marginados, excluidos, empobrecidos y por lo tanto absolutamente resentidos en una sociedad que no es capaz de garantizar la vida y que fuerza a las comunidades a emigrar. Este relato, sucintamente planteado como expresión del máximo neoliberalismo, está agotado en Chile. Y la sociedad reclama la recomunalización de los recursos hídricos e incluso la estatización de los mismos, el fin del Código de Agua que facilitó la privatización del recurso. Y como ustedes comprenderán, como en toda la historia que nos ha relatado María Laura, las dificultades de conseguir consenso respecto a estas transformaciones enormes que hay que realizar generan polarizaciones políticas muy difíciles de resolver. Esta propuesta, que va a ser votada en el caso chileno dentro de 3 semanas, en el referéndum o plebiscito destinado a aprobar o rechazar las nuevas propuestas constitucionales, entre las cuales se encuentra la recomunalización del agua, no resulta posible de garantizar
que será aceptado por la sociedad. O si ustedes prefieren, no tenemos alcance desde la geografía para hacer ver a nuestra sociedad que el agua es más que H2O, como lo dice Jessica Butler con Linton, ¿no es cierto? El agua es un recurso fundamental para estructurar los territorios y, por supuesto, para ordenar la sociedad. Redemocratizar el agua es una urgencia, pero los pasos para conseguirlo se ven especialmente difíciles. En el caso de la producción agrícola del centro de Chile, cuando ustedes conocen el precio de un predio, nosotros le llamamos fondo, ¿no?, de un proyecto productivo en la agricultura en la región semiárida, del total del precio de ese predio, 2/3 están dados por el agua. O sea, en otras palabras, la tierra ya no vale nada sin agua en regiones cada vez más afectadas por la crisis hídrica y por la escasez. Yo creo que cuando hablamos de escasez y crisis hídrica, o cuando hablamos de este término tan importante que ella nos menciona, la misión hidráulica, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué es la misión hidráulica? Creo que ella nos plantea muy bien. Es una visión tecnocrática, es una visión colonialista, es una visión absolutamente impuesta y hegemónica por el capital sobre nuestros territorios. ¿Y qué es la crisis hídrica realmente? O mejor dicho, ¿para quién es la crisis hídrica? En el caso que acabo de mencionar de la producción de palta, en realidad, hídrica es para la sociedad, para los campesinos empobrecidos, para los pequeños propietarios. Y curiosamente, es una extraordinaria fuente de riqueza para los propietarios de los derechos de agua. Porque ustedes comprenderán que la producción, bajo condiciones de crisis hídrica, alcanza precios extraordinarios en el mercado internacional. Entonces estamos en presencia de muchos temas y muchos conceptos que probablemente la geografía, bajo la concepción de la geografía física crítica, o bajo la concepción de la ecología política, o bajo la redefinición de nuestros propios alcances de la geografía física y humana o social, tendremos que ir planteando y tendremos esencialmente que ir proponiendo puntos de encuentro, como bien lo plantea al final Laura, puntos de encuentro que permitan resolver esta polarización creciente, pero al mismo tiempo que permita remontar una crisis que de no ser resuelta convenientemente, efectivamente, está obligando a las poblaciones a abandonar los territorios. Una constante histórica de lo que ella nos relata. Y a la concentración urbana de las metrópolis, otra constante histórica que observamos en todo el continente. Mientras el campo se seca, personas tienen que huir hacia la ciudad porque allí evidentemente se construyen los principales esfuerzos para que aún haya suficiente agua. ¿Hasta cuándo? Es otra pregunta no resuelta. Consecuentemente, estos periodos históricos y estos análisis geopolíticos que realiza Laura son muy importantes, porque nos permite entender cómo en cada momento de la historia, bajo distintos contextos, se aplica lo que hoy día llamamos el teleacoplamiento. Vale decir, una multiscalabilidad que prácticamente coordina nuestras decisiones, nuestros territorios, a intereses, objetivos, prácticas productivas, demandas de la economía mundial, que lógicamente nos alejan de la posibilidad democrática y soberana de controlar nuestros territorios.
no es un proceso nuevo, ella lo plantea. A través del análisis de los procesos históricos queda claro que en cada momento y en cada contexto, la hegemonía de los poderes internacionales, en alianza con los poderes nacionales, con las élites propias de nuestros territorios, generan formas, territorios e interpretaciones del ciclo hidrosocial propios, pero que tienen como comunalidad, como lo señalé al comienzo, la exclusión, la inequidad, la pobreza y la justicia. Y evidentemente, entonces, que ahí me surge quizá una de las sugerencias que me atrevería a hacer frente a esta tesis, y particularmente frente a sus objetivos. Los encuentro demasiado modestos. Estudiar el proceso me resulta más bien una actividad académica. No se trata solamente de estudiar el proceso. Se trata de posicionar a la geografía en la defensa de intereses democráticos, en la defensa de la soberanía territorial, en la rebelión contra la colonización y consecuentemente en posicionar a la disciplina en una perspectiva que permita defender los intereses mayoritarios de la sociedad o de la sociedad. Por eso me resultó particularmente interesante la conclusión final, ¿no? Esencialmente porque aparecen dos conceptos o dos cuestiones que sin duda le hemos puesto quizás poca importancia. La primera de ellas tiene que ver con la geografía del conocimiento. Efectivamente, hemos dado por supuesto que el método científico, en cualquiera de sus formas, valida las verdades y el conocimiento geográfico. Esta tesis demuestra que esto no es así, que no hay una sola verdad geográfica, que cada momento de la historia de este río, de estos territorios, tiene verdades distintas, o podríamos decir verdades múltiples, según sean los actores consultados. Incluso más podríamos decir geografías múltiples y diversas, contradictorias y de lucha, de empoderamiento y de apoderamiento. O sea, la geografía del conocimiento que nos permita comprender que los atlases, los mapas y las representaciones cartográficas y obviamente sus fundamentos geopolíticos constituyen verdades relativas. Y que efectivamente la geografía tiene que contribuir fuertemente a levantar aquellas representaciones, aquellos significados, aquellas narrativas de los sectores mayoritarios. Y no solamente repetir una y otra vez la geografía de la élite, la geografía colonizada, la geografía que no es la nuestra. Y consecuentemente a mí me parece que esta tesis constituye un aporte significativo en reconocer la necesidad de geograficar a esos actores, esos momentos, esas circunstancias y esos contextos distintos, contradictorios, profundamente conflictivos. Y desde luego, ella nos habla del desdibujamiento de las historias de los territorios, la manipulación e intervención de los mismos. Es muy importante. No se imaginan ustedes lo importante que es en Chile hoy día, a 3 semanas del plebiscito. Una manipulación de las narrativas. Me temo que con resultados muy negativos. Y por otro lado también, evidentemente, el desconocimiento que tenemos de los procesos multiescalares y de la tremenda incidencia
de las instituciones transnacionales, compañías mineras, la banca internacional, que decir hoy día, de qué manera condiciona, obliga, sujeta nuestras actuaciones, impidiéndonos cualquier solución auténtica. Por supuesto, ella nos llama al final, y como conclusión, ¿qué otra cosa se podría esperar? Al desarrollo de un diálogo constructivo. Sin embargo, en Chile apreciamos hoy día que un diálogo constructivo sobre condiciones de inequidad, de degradación ambiental, de incertidumbre frente a los cambios naturales, globales, y también, por supuesto, a las vicisitudes de los mercados internacionales, es algo difícil. Contribuir a ese piso dialogante, particularmente frente a las realidades específicas de cada territorio, es una tarea muy importante. Yo creo que esta tesis puede aportar en esa tarea, en forma definitiva. Y para ello, María Laura nos habla de lo que podríamos denominar constituye hoy día una teoría significativa para la geografía, que tiene que ver con la adaptación transformativa. Es obvio que el positivismo científico en el cual fuimos educados y que en gran medida sigue siendo transmitido en nuestras aulas y en nuestros textos, como un resabio colonial probablemente, nos enseñó que era posible predecir el futuro a partir de leyes científicas. Nunca la ciencia probablemente había tenido tanto peso político como hoy, especialmente después de la pandemia, o a través de la pandemia, pero sin embargo al mismo tiempo ocultando que esa ciencia no es una verdad general ni absoluta, ni tampoco representa a todos los actores sociales, y que hay una cantidad de conocimientos locales, endógenos y territoriales absolutamente diversos, que muchas veces se contraponen con esas verdades científicas. Por lo tanto, una adaptación transformacional en nuestros territorios, en nuestras zonas áridas y semiáridas, necesariamente tendría que considerar incertidumbre, la irregularidad y por lo tanto la imprecisión. Y este diálogo al cual ella nos llama constructivo tendrá que ser un diálogo flexible, seguramente multidimensional, claramente multidisciplinario, para poder dar cuenta de situaciones tan complejas como la que ella nos ha planteado, y que no se resuelven ni con resoluciones judiciales, ni tampoco con imposiciones hegemónicas de un cierto grupo. Parece ser que el enfoque y el conocimiento que se ha aplicado, particularmente al servicio del modelo neoliberal, ha tenido siempre, y en el caso chileno se discute cuándo comenzó el modelo neoliberal, y por supuesto muchas personas hablan de varios siglos. Creo que este trabajo de alguna manera también especifica de que si bien es cierto hay diferentes momentos de la aplicación de este modelo, ha sido una constante de explotación de nuestros territorios por parte de las potencias coloniales. Pero en todo caso, ese conocimiento fragmentado, tecnocrático, parcial, interesado, hegemónico, tiene que ser reemplazado, tiene que ser sustituido. Y probablemente en la teoría de adaptación transformacional, el aporte fundamental de las ciencias sociales y entre ellas la geografía es efectivamente cooperar
en el establecimiento de un enfoque habilitador. ¿Habilitador de quién? Por supuesto, de los que han sido outsiders hasta ahora, de nuestras comunidades, de nuestros sectores excluidos y vulnerables, de los indígenas, de los pobres y de todos aquellos que constituyen la mayoría de nuestra sociedad. Entonces, lógicamente, nuestras aproximaciones, y de ahí mi sugerencia de complejizar los objetivos de la hipótesis de la tesis, es que efectivamente se trata de una posición política, una geografía comprometida con la justicia y la equidad, ¿no? Con la construcción de un territorio en forma democrática al servicio de las mayorías. Y obviamente esto sigue siendo un déficit en nuestras aproximaciones. Tendremos entonces, como bien lo plantea María Laura, que generar nuevas narrativas. Y la invitación es que esta tesis se transforme en varios papers, en varios artículos, pero principalmente debo decir algo que me ha dolido. Yo vengo llegando de la conferencia de la Unión Geográfica Internacional en París, hace 2 semanas atrás. 2.500 geógrafos de todo el mundo, reunidos en el Partenón, en la Universidad de la Sorbonne, una ausencia casi completa de Latinoamérica. Claro, los tiempos en Latinoamérica no están para viajar, ni tampoco para pagar la inscripción en el Congreso de la UGI, que eran más de 350 euros. Eso es más que el sueldo mínimo en la mayor parte de los países latinoamericanos. Consecuentemente, no nos podemos responsabilizar de nuestra ausencia. Pero sin embargo, por lo tanto, más que nunca, es importantísimo tornar nuestras miradas hacia nuestros territorios, nuestros países y nuestras comunidades. Yo felicito a la autora, me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de participar en este examen. Espero que constituya un acercamiento cada vez mayor. Recuerdo con nostalgia los años más duros de las dictaduras argentina y chilena, cuando las únicas posibilidades de internacionalización que teníamos era visitarnos con la Universidad de Cuyo y con la Universidad de San Juan, que son nuestros próximos vecinos a Santiago. Y no dudábamos en cruzar la cordillera tantas veces como fuera necesario, porque de esa manera no solamente compartíamos frustraciones y preocupaciones, sino también esperanzas. Ojalá esta invitación constituya un paso más en la generación nuevamente de una interacción entre nuestras universidades, entre nuestros programas de doctorado, y un intercambio mucho más fructífero de colegas, profesores, académicos y estudiantes, para poder justamente generar esa transformación, esa adaptación transformativa que nos permita colocar los problemas de nuestros territorios al frente de nuestras preocupaciones. Felicito a la autora, felicito al Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur por este compromiso que permanece siempre, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los infortunios, a pesar de todo lo que nos toca vivir en este tiempo. Que yo no sé si es peor o algo mejor que los tiempos anteriores, porque como bien lo ha demostrado María Laura, cada tiempo tiene su afán, cada contexto tiene su significado y cada momento tiene sus obligaciones. Muchas gracias.
No se escucha. No. Acá tampoco, no se escucha nada. No. Si no, si quieren puedo hacer los comentarios hasta que se resuelva el tema del sonido, ¿les parece? Bueno, buenas tardes, les agradezco la invitación y tener el honor de participar en esta tesis, y me va a costar decir mis palabras después de la presentación de Hugo, a quien no conocía. También muy feliz de poder compartir y de poder tener estos espacios de intercambio que son tan necesarios entre universidades, entre países, donde vemos claramente problemáticas comunes, herramientas teóricas similares, y ver si se pueden aplicar o no, y qué podemos hacer en base a los datos generados en el campo, qué categorías podemos generar. Te felicito, Laura, por el trabajo, me gustó mucho. Yo sí conozco la zona, hace 20 años que trabajo en el oeste pampeano. Vengo estudiando todo el área del Atuel en la provincia de La Pampa, no tanto en el área mendocina. Me pareció desde el planteo del problema un desafío enorme hacer esa tesis, ya sea por contemplar la totalidad de la subcuenca del Atuel, que nosotros acá trabajar solamente la cuenca, la Pampa, da mucho trabajo, y me imagino lo que es incluir otra jurisdicción con todo el proceso, digamos, de periodización que has incluido además. El recorte temporal también me pareció muy extenso, pero bueno, esto posibilita ver el uso y aprovechamiento de este recurso en esta reconstrucción del ciclo hidrosocial desde una perspectiva diacrónica, y eso es muy rico. Quizá le quita, como te decía en los comentarios, profundidad al caso, pero permite tener una mirada holística e integral del estudio desde una perspectiva histórica, y también eso le da la riqueza de ver cómo estos procesos que yo uso la categoría de despojo se han dado a través del tiempo en distintos contextos históricos, se vienen perpetuando, reproduciendo esas desigualdades, esas injusticias espaciales, y se traducen en distintos conflictos que están abiertos, que se van redefiniendo, donde hay distintas pujas de poder, y donde podríamos ver, yo por ahí que conozco en profundidad el caso pampeano, cómo si entramos por ejemplo, en la territorialidad de las familias ribereñas, hay resistencias a que llegue el agua, hay una serie de problemáticas que no responden al discurso oficial ni a la narrativa dominante, que a veces están menos visibilizadas o no son reproducidas por los referentes locales, y todas estas tensiones dan cuenta de la diversidad de geografías que coexisten y que están en disputa constantemente. Me pareció súper valioso la recuperación de fuentes, el corpus documental que tenés, ya sea fuentes cartográficas que están además representadas en una tabla donde están todos los datos, y hay toda una sistematización de esas fuentes cartográficas que pueden ser de utilidad para otros estudios, el trabajo con los testimonios, los datos estadísticos, o sea, hay una combinación en esa triangulación que creo que está muy bien lograda, y también la cuestión de los esquemas que agilizan, porque es un texto muy extenso, son 400 y pico de páginas, y realmente esos esquemas agilizan la lectura y facilitan la comprensión del texto. La cuestión de las fuentes me pareció fabulosa, me pareció que es un gran aporte,
sí me quedaron un poco de dudas respecto de la articulación de esta geografía física crítica con la ecología política. Me parece que por ahí en la primera parte del estudio subyace más esta mirada descriptiva de la geografía física, y en la segunda parte, donde aparece o se le da centralidad a la cuestión de los conflictos, ahí para tener un papel mucho más significativo la ecología política y esta mirada que da cuenta de la conflictividad. Después, como comentario, también me pareció que sería interesante pensar, a partir de todos estos datos del caso, ¿qué categoría te parece, en base a esta idea de la teoría fundada en datos, ¿no? ¿Qué categoría surge o puede proponerse producto de este trabajo para mirar este caso concreto? Quizá estas categorías que vienen de otros países, que nosotros replicamos, no son tan significativas o no permiten dar cuenta de las particularidades del caso, y tratar de pensar en alguna categoría local surgida de, esto lo digo para futuras investigaciones, que el trabajo también pueda producir algún concepto surgido en base a la experiencia de este caso. Me parece que el proceso da cuenta nuevamente del avance capitalista, de la expansión de estas fronteras productivas, que van independientemente del contexto generando desigualdad, reproduciendo esa desigualdad, y donde quedan sectores subalternos fuera de estos testimonios y fuera de los relatos, y bueno, que quizá también es importante que vos tomes un posicionamiento más claro político, y no por eso va a quitar objetividad al trabajo, definiéndote, digamos, bueno, desde qué posición estás planteando, que claramente está la posición, pero quizás se puede hacer más explícita y recuperar estas voces de estos sujetos subalternos, que a veces incluso ni siquiera participan en las asambleas, en el caso pampeano, pero que son claramente dependientes del agua, y sufren las consecuencias de inundaciones cuando viene el agua sin previo aviso. Recién, antes de empezar la tesis, me avisó un productor que llegó el agua, llegó el arroyo de la Barda, el Atuel, un brazo del Atuel, está llegando el Garrobo del Águila, y bueno, a veces como no están preparados, se les inundan el espacio de pastoreo, se les inunda la casa, los corrales, y esto también genera toda una problemática en esta dificultad que tienen constante de no poder proyectarse, no poder proyectar, no poder planificar, porque no saben en qué momento va a llegar el agua. Incluso hay quienes están en contra del regreso del agua, porque hace 75 años que sufren este proceso de desertificación, y se han adaptado en esto que nosotros llamamos pérdida de memoria hídrica, a vivir en este ambiente desértico. Entonces, poder recuperar todas esas voces a través de mapeos sociales me parece interesante, y creo que el trabajo tuyo aporta mucho, y lo más interesante del trabajo es la mirada conjunta, holística, que vos hacés, que lograste hacer, que quizá no tiene tanta profundidad, pero permite reconstruir todo ese ciclo hidrosocial en el conjunto de la cuenca, y dando cuenta desde esta perspectiva diacrónica de las distintas posiciones, intereses y las relaciones de poder que se van perpetuando, y que no, digamos, expresan de diferentes maneras estas geografías desiguales que se continúan reproduciendo, ¿no? En una yuxtaposición de disputas de poder y distintos conflictos. Por eso, bueno, te quiero felicitar, me parece muy valioso, y bueno, quiero a ver qué comenta la otra evaluadora, pero me parece que es un trabajo que merece la publicación. Después lo charlaremos con los demás evaluadores. No se escucha.
Pero a ti sí te escucho bien, María Eugenia, no te preocupes. Ah, Muchas gracias. no, un honor estar con usted. Cambiamos el micrófono ahora. ¿Se escucha? Ahora sí, y ahora perfecto. Ahora sí. Conecté el micrófono de la camarita y puse el del sistema. Lo que tendría que haber hecho de entrada. Bueno, gracias, doctora Eugenia Comerci. Pasamos ahora a la pregunta de la doctora Guerrero. Voy a girar la cámara para que se vea, espero que no se vaya. Se fue. Si no queremos hacer No, no, a ver, vamos a ver ahí. Hola, ¿se escuchan? ¿Escuchan? Bien, escuchan. No, se va. Vamos. Sí, se escucha, no se ve. Ahora se va a ver, ahora sí. Sí, sí. Ahí va. Hola, hola. Bueno, saludo al resto del jurado y también a María Laura, por supuesto. Con lo que ustedes ya comentaron, ya dieron el contexto general, que coincido en general con los comentarios. Yo hablé con Laura en algún momento y lo que vi que sí, realmente es un periodo muy extenso y era un desafío poder hacerlo, pero su perfil de licenciada en Historia, ¿no? Creo que le ayudó un poco en ese desafío, ¿no? Porque pudo realmente marcar bien la división de los periodos y hacerlo como ponía, como elemento transversal el agua, y como el agua va tomando distintas características como recurso a lo largo del tiempo. Las observaciones mías fueron un poco en relación con lo que decía al principio Hugo de las categorías y lo que comentabas vos de un posicionamiento. Un poco, ella toma en algunos momentos temas como el de neoextractivismo o multiterritorialidad y después no termina de ajustar en el cierre, y que se ve sobre todo, le decía yo, en el último periodo, porque identifica muy bien todos los actores, todo el conflicto que existe, cómo cambia a lo largo del tiempo, pero principalmente en el último periodo, a partir del 2000, con las categorías, si lo hacemos de una perspectiva latinoamericana, el tema del neoextractivismo, de las áreas de sacrificio, es poner voces a lo que dice Hugo, ¿no? Aquellos actores subalternos que no tienen una voz que sea escuchada, y que en parte tiene que ver con este modelo neoextractivista que hace una asociación entre Estado y empresa y deja con menor peso los movimientos sociales, a pesar de la necesidad de que se hacen visibles, porque vamos a mostrar las imágenes que se veían muy bien ahí. Entonces, a veces es llevar toda la investigación bien, pero también necesariamente termina por decir, bueno, pero ¿quién tiene razón en parte? Y yo te le he puesto por ahí una pregunta en un momento, que a lo mejor me la puedes decir, si era el problema de recursos o de decisiones políticas de uso de los recursos, porque se ve continuamente, por eso marcaba Hugo, creo, el tema de la geopolítica, el tema de cómo, frente al mismo problema con el recurso, las decisiones políticas cambian en cada contexto, y entonces parece más decisiones políticas de uso del recurso que del recurso en sí mismo. Es como que se mezclan esas dos ideas. Y en ese contexto yo también pensaba a futuro, para lo que viene, también de darle en este enfoque, no solamente de tomar geografías físicas, críticas y humanas, sino la nueva geografía política, la geopolítica del conocimiento, el pensamiento decolonial, para darle esa perspectiva de ser parte del problema y ver cómo se desarrolla. Me parece que eso todavía para lo que viene, para el postdoc, le puede ayudar a terminar de definir y a lo mejor a centrar lo que decía María Eugenia, de dar la mirada general sí, y después profundizar en un contexto y marcar esas diferencias. Con respecto al recurso, también está como para tener en cuenta lo del recurso como un concepto social, ¿no? Cómo va cambiando esa idea, ya no es el recurso renovable, no renovable, o el clásico del ciclo del agua, porque vos lo marcaste muy bien, ¿no? El socioambiental y cómo se da. Y entonces, en ese marco también esos conceptos, la forma de ver el recurso también se modifica. Y cuando hablas de recursos estratégicos y decisiones, ves una visión geopolítica multiescalar, las relaciones transescalares del poder, cómo los sectores externos inciden en la escala local, pero que en esa ida y vuelta, como marcaste bien, existe una simetría en las relaciones de poder entre los que tienen capacidad de decisión y los que reclaman. Entonces me parece que eso es algo que sí hay que profundizarlo un poquito más, pero para la etapa próxima, igual acá ya existe un contexto muy bueno, y realmente había que animarse a hacer un periodo tan intenso y en un espacio como marcaba María Eugenia
amplio, con conflictos bastante cambiantes a lo largo del tiempo, ¿no? Pero eso tiene que ver con lo que es la trayectoria histórica del territorio que parte de los desarrollos que muy bien. Y no sé vos te podías responder a esa pregunta que me había surgido a mí al final, ¿no? Si hay un problema de recursos, de decisiones políticas de uso de los recursos. ¿Qué te pareció a vos? A mí, desde mi perspectiva, en base a lo estudiado, digamos, es más que nada, sobre todo decisiones políticas y también, sí, en el último tiempo, o sea, los datos de caudales, estaciones de aforo, las mediciones dan, o sea, disminución en los caudales, pero básicamente también es una cuestión política porque están en juego distintas representaciones del agua. Y también van las fuentes, por ejemplo, para el caso de Mendoza, de lo que son los regantes, la falta de ayuda, por ejemplo, para implementar tecnología en el riego, que eso, digamos, dejaría un resto de agua que podría seguir circulando, que en parte es a lo que también se apunta desde la Pampa, a lo que se haga, pero también lo que pasa en el oeste pampeano es que tengo conocimiento, ¿sí?, de esta molestia, de este problema en realidad que generan los de campo, los habitantes ribereños que viven en el campo, que sus condiciones no son las mejores y las venidas de agua imprevistas generan todo un perjuicio, pérdida de animales, pérdida de infraestructura que tienen, y en el caso pampeano el gobierno nunca, digamos, plantea ni lleva a cabo obras, digamos, para que ayuden en esa situación. Y bueno, se generan así distintas, tiene distintas aristas, ¿no? Por ejemplo, en esto de si hay recursos, si es una cuestión de que hay agua, o que se puede suplir ese agua con otra, o sea, la eventual con otra agua, una decisión política. Hace unos tiempo atrás, 3, 4 años, en Mendoza habían planteado hacer perforaciones y, digamos, dar ese agua, suplir, digamos, la falta de parte del caudal del río, pero perforaciones externas a la cuenca, o se entendía, es una cuenca, y desde la Pampa se negó, o sea, esa posibilidad porque, o sea, el agua tiene que ser de la tuela, y también hay una cuestión de la integridad, no del agua, o sea, tiene que reponerse, recuperarse el agua de la cuenca, de su cuenca. Algo que no aclaré, o sea, yo menciono su cuenca porque está en la tesis, ¿no? Para dar notoriedad a la complejidad que tiene en este sector de la Diagonal Águila el entramado de cuencas, o sea, que van, son tributarias en su mayoría de la cuenca del Desaguadero, y en todas las subcuencas hay problemáticas hídricas, ¿no?, que han mermado también los caudales del Desaguadero, contra el Desaguadero. Y sí, después respecto de periodo, que es muy amplio, sí, una vez que empecé me di cuenta, pero también me parece necesario, porque se han generado también falsas narrativas, como Cristiano lo dijo, me parece que Eugenia, que es muy interesante, o sea, ha generado el conocimiento en algo que debería ser súper conocido para los afectados de ambas provincias, versiones falsas, o sea, como que se empezó a desconocer la historia, y es necesario redescubrir la historia de la subcuenca, del río, me parece necesario este recorrido. Y también, sí, me parece súper necesario profundizar más, por ejemplo, el último periodo, porque es, digamos, el momento actual y es el que plantea, o sea, nuevos contextos, o sea, y bueno, eso sí quedará para más adelante. Y sí, hay cuestiones que por ahí las voy a clarificar más, el tema de los objetivos y demás, me parece sí interesante lo que planteaba Hugo, y también el posicionamiento como investigadora. O sea, yo tengo una posición, obviamente, con el tema,
Por aparte, bueno, también yo nací en La Pampa, bueno, como que voy haciendo un recorrido también personal, cómo voy viendo este conflicto, ¿no? Y para mí ahora era necesario ver, o sea, cómo era el nivel de su cuenta. Por esta misma cuestión, ¿no?, de las falsas narrativas que se han creado. Eso muy bien, además de tu metodología súper completa, detectaste los puntos ciegos, buscaste el nivel de investigación bibliográfica, realmente fue muy profundo, muy interesante. Gracias. Muy bien. No, felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias por las introducciones y, bueno, también por tomarse el tiempo, ¿no?, de leerlo y de hacer todo el trabajo de evaluación, que no es un trabajo, calculo fácil. Así que, bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, damos un pequeño espacio a la directora para que diga algunas palabras. De camarógrafo. Bueno, yo nada, felicitarte, Laura, felicitarte mucho porque ha sido un trabajo, empezó trabajando en una maestría en geografía y la verdad que su investigación se tornó tan amplia y tan extensa y que decidimos hacer directamente un doctorado. Así que te felicito porque es una persona muy dedicada, es muy trabajadora, excesivamente trabajadora, y así que bueno, fue un placer trabajar con vos, y también agradecer a Patricia Rosell, que ella era su directora cuando empezó la maestría, y después por cuestiones administrativas éramos las dos, y ella no pudo dirigir el doctorado, pero nos estuvo acompañando en este proceso a las dos. También agradecer a María Eugenia y a Hugo y a Analía por las devoluciones que para nosotros fueron sumamente importantes. Tuvimos otra mirada, nos sentamos, revisamos, Laura buscó más bibliografía, hizo las ampliaciones, así que las devoluciones fueron, la verdad, muy enriquecedoras para el trabajo de tesis. Así que muchas gracias, y muchas gracias por tomarse el tiempo, que sabemos que no es mucho para ninguno de los investigadores. Bueno, muy bien. María Laura, ¿quieres agradecer algunas palabras adicionales? No, bueno, agradecer también, Que te vean. agradecer, o sea, las conclusiones, y sí, en el trabajo final, la versión final se incluyen todas las observaciones, se van a profundizar sobre las cuestiones, y, no, eso, o sea, agradecerlos en ese sentido. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a elaborar el dictamen por parte del jurado para elaborar el acta de defensa. Vamos a quedar con Analía y los jurados. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a quedar. Vení. Sentate tranquilo. No. Aquí está el doctor Hugo Romero, y por supuesto hace mucho tiempo que nos conocimos, que nos conocemos también, y entonces quería saludarlo. Por supuesto siempre me acuerdo el gran viaje que realizó cortando en varios puntos Chile, desde la costa a la cordillera, con ese grupo tan grande de gente. Nunca voy a olvidar ese extraordinario viaje que usted organizó. Así que simplemente quería saludarlo. Además nos hemos visto en varios congresos. Y por supuesto agradecerle, también a María Eugenia, por supuesto, desde La Pampa. Por supuesto que María Eugenia va a saber que tengo algunas posiciones un poco diferentes. Pero de eso se trata. De estos intercambios, lo valioso de estos intercambios. De confrontar las perspectivas y los discursos construidos en mucho tiempo. Así que muchas gracias por participar de este jurado. Y espero que nos podamos ver, en realidad.
Yo estaba muy preocupado de no verte realmente, porque, bueno, revisé incluso la lista de profesores, te buscaba y después pensé que ya estaba retirado, como tantos otros colegas, ¿no? Ya estoy jubilado, pero sigo interviniendo. Creo que seguimos los dos interviniendo. Pese a los años. No, yo en todo caso, gracias al sistema de AFP chileno, no puedo jubilar. Afortunadamente, digamos, ¿no? Porque claro, si lo hago, veo mi sueldo reducido a 1/3, entonces evidentemente no puedo sobrevivir con aquello. Claro. Entonces, los profesores de las universidades públicas en Chile tenemos que quedarnos hasta que podamos, ¿ah? Pero te extrañaba y también a la doctora Stephanie, a todos, porque a mí me pasa lo mismo que con la Universidad de Cuba, con la Universidad de San Juan, con la Universidad de Argentina, que mis amigos ya están jubilados. Exacto. Uno ya está en otra esfera de la vida, ¿no? Claro. Consecuentemente, tengo que rearmar las relaciones con las jóvenes. Y no siempre es muy fácil, pero me alegra mucho darte un abrazo y yo tengo una categoría acá que es consulto y que permite continuar sin el sueldo, ya estoy jubilado ya de sueldo, pero en actividad de todas maneras a cargo del doctorado en este caso. Bueno, espero que nos encontremos y podamos compartir algunos proyectos incluso. Bueno, los dejo trabajar porque acá me están... Así que... Gracias. Abrazo. Chao. Chao, Dios. Soy Analía, yo ahora ven acá, como viendo a ver cómo... Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí. Bueno, van a trabajar ustedes, en realidad yo ya estoy en la parte de, luego de leer el acta de final, así que los dejo con Analía y ella va a ir redactando a medida que ustedes lo van trabajando. ¿Se puede acá? Hola. ¿Se podrá compartir pantalla? Por ahí si se puede compartir pantalla para poder ir viendo el texto. No, me parece porque está en otra compu. ¿Y en esta no se lo puede cargar directamente? Porque si tuviéramos el acta, el otro día hicimos un acta compartida. Íbamos redactando y mientras veían... Sí, yo le decía que podíamos, si no con el acta que cada uno de nosotros escribió. Pantalla, podemos cargar el dictamen. También. Eso es lo que decía. Sí, espera. A ver, ahora trae sí, porque tenía hecho el inicio, lo tiene armado. No, yo para que pero está bien, no pasa nada. Sí. Pero tengo configurado una proforma, pero sí vamos a hacer eso. A ver que busqué así, acá está compartir pantalla. Vamos a poner acá entonces. Sí, acá tenemos. No tengo el mouse. Esto lo voy a sacar. Vamos a empezar a sacar cositas acá que están haciendo. Bueno, y ahora vamos a venir acá. Sí, compartir pantalla lo vi, no tenía. Con el mouse. Vamos a hacer Windows Explorer. Vamos a venir acá. Justo tuvimos la semana pasada un concurso virtual también ahí en la facultad. Sí, viste, ya entras de práctica. Ya uno empieza a ponerse práctico. Copiar. Y ya estamos. Vamos a... No, no quiero copiar. Sí, pero si pones compartir pantalla hay que ver que está abierto. No, quiero copiar acá en el escritorio. Sí, se puede hacer que está en el escritorio. El escritorio. Lo pegamos ahí. Ahí está. Y ahora acá, compartir pantalla. Vamos a abrir el archivo. El archivo primero. Hasta la luz. Ahí estaría, ¿no? Sí, ahora que se vea el compartir. Y ahora vamos acá. De vuelta, vamos a dejar de grabar.